Bueno, hola amigos, ¿cómo estáis? Soy José. Pues aquí estamos otra vez. Bueno, esto es un vídeo que hacía mucho tiempo que quería hacer, tenía muchas ganas de hacerlo. Lo que pasa es que por un motivo o por otro, sobre todo por falta de tiempo, pues no lo había hecho. Y es pues aprender a distinguir una máquina original de una réplica. Bueno, el motivo de hacer este vídeo es porque continuamente estoy viendo en internet gente que ofrece gramófonos como si fueran antiguos, pero no lo son réplicas. También me escribe mucha gente que me dice: tengo un gramófono antiguo, me gustaría venderlo, ¿cuánto me da usted por él? Y digo, bueno, pues vamos a ver qué modelo es y en qué condiciones está. Y mándeme usted fotos. Total, que me mandan fotos y el antiguo no tiene nada, es una réplica. Siempre he pensado que es por falta de experiencia. La verdad es que si tú ves el original y ves la réplica, los ves juntos, pues es que no hay duda de cuál es el original y cuál es la réplica. Pero bueno, la cosa es un poco más compleja, así que quiero enseñaros, aprovechando que tengo unos cuantos gramófonos en la tienda, algunos están montados ahí, no he montado todos, pero bueno, es suficiente para que podáis ver lo que os voy a enseñar. Eso, quiero enseñaros las mayores diferencias que vais a encontrar entre las réplicas y los originales. Entonces, como hay mucho que ver, pues hasta aquí me enrollo y venga, vamos al lío, os enseño y os cuento lo que tengo pensado. Ahora nos vemos, hasta luego. Bueno, amigos, pues aquí los veis. ¿Me sabéis decir cuál es la réplica? No, estoy bromeando. Todos son originales. ¿Eh? Mirad, aquí tenemos un Victor 3 americano con motor superior de doble cuerda, impresionante. Un gramófono francés, Pathé número 4. Aquí tenemos un Odeón. Aquí tenemos a ver si se ve mejor por ahí, otro La Voz de su amo. Este es de origen francés, un Monarch Senior especial. Este aún no lo tengo listo, tiene un par de problemas mecánicos que estoy revisándolos, a ver si lo termino pronto porque ya lleva un montón de tiempo, ya lo sacaré. Y aquí tenemos otro Odeón, ¿vale? Todos son de entre 1910 y 1920, ¿vale? Y ahora os presento la réplica. ¡Chachán! Aquí tenemos la réplica, señores. Esperad un momento que la voy a poner en el centro para que la comparéis y ahora volvemos. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta. Como os he dicho, es muy fácil distinguirlos. Este es lo que los americanos llaman un crap phone. Bueno, un basurófono, que es una basura. Así como estos son de entre 1910 y 1920, pues este debe de ser de entre 2010 y 2020. Fabricado en la India, hecho de hojalata, horrorosa calidad. Pero bueno, no vengo aquí a hablaros de esto, sino a enseñaros los detalles de las diferencias. Para que os hagáis una idea, esta es la réplica, que veo que tiene un montón de polvo. No sé si tengo un paño. Bueno, esperad, le voy a quitar el polvo y vuelvo. Ahora vengo. Bueno, amigos, pues como decimos en mi tierra, ya lo hemos escoscado, que significa que lo hemos limpiado. Ya está todo escoscadico. Vale, bueno, vamos a empezar a ver las mayores diferencias. Si os fijáis, la que más llama la atención en primer lugar es la trompa por el codo. ¿Lo veis? En la réplica, casi todas las réplicas y casi todos los gramófonos que veáis que llevan ese codo es una réplica. Todos los codos de los gramófonos originales son en curva, porque de esta manera reparten el peso del gramófono, de la trompa, y no rompe, ¿vale?
Si hacemos una soldadura como tienen las réplicas, lo que va a pasar es que inevitablemente tarde o temprano se romperá por ahí. ¿Veis? Este es el paté, acabamos de ver el Víctor, aquí tenemos el Odeón, ahí adelante está el La Voz de su Amo, el Monarch Senior. Todos los codos de los gramófonos originales son curvos, no existe ni uno solo que sea en ángulo. Así que para empezar, si ya veis que el gramófono que os están ofreciendo, que habéis encontrado en un mercadillo, o incluso si os lo ofrece un anticuario, que yo he visto que hay anticuarios que hacen estas cosas, que sepáis que este codo es de una trompa que es falsa. Estas trompas las vais a encontrar también en máquinas originales, porque muchas veces se pierden las trompas, no saben dónde encontrarla y entonces lo que hacen es comprar una réplica y le ponen la réplica. Queda horroroso. Pero bueno, es la primera señal que os va a decir que vuestra máquina es una réplica. Aparte, si os fijáis, esto de aquí es el eje donde apoya el brazo, donde apoya este brazo. Se me está hasta desmontando. Bueno, ¿veis? Es un tornillo, no es más que un tornillo. Un tornillo moderno, cincado con una tuerca. Todos los gramófonos llevan su eje de pivotaje, cada uno a su manera. Ahí va uno. Aquí está el de La Voz de su Amo, a ver si lo vemos. Perdón, el del Víctor. ¿Veis? Ese es original. Su eje de pivote. Hay algunos que no llevan, como el paté. No lleva eje de pivote. El brazo está colgado del soporte. Pero os fijáis, ninguno es un tornillo cincado. ¿Vale? Entonces, esa es otra señal que os va a decir que vuestro gramófono que habéis encontrado o el que os están ofreciendo es una réplica. Aparte, las calidades, bueno, pues las calidades, mirad qué brazo, ¿veis qué brazo? Tornillos modernos, hay tornillos modernos, un brazo hecho de fundición, ahí vemos la soldadura. Bueno, adicionalmente, ningún gramófono de trompeta llevaba un brazo así, ¿vale? Estos brazos solamente aparecen en las réplicas. Como veis, si lo esfuerzo un poco más lo voy a romper. O sea, es que ya no sé ni cómo tocarlo. Aquí tenemos el reproductor, que también se puede encontrar en muchas máquinas, incluso antiguas, porque como se les pierde el reproductor o se les rompe, bueno, pues le cogen y le ponen este, que dice His Master's Voice en algún lado. Pone His Master's Voice, ahí todo grabado. His Master's Voice. Bueno, pues His Master's Voice no tenía este reproductor nunca. O sea, existe un reproductor francés de paté que se le parece, pero His Master's Voice nunca tuvo este tipo de reproductor. Entonces lo que han hecho ha sido copiar el francés de mala calidad, porque esto es también hojalata. A ver si se ve por el otro lado. ¿Veis? Tornillos estrella modernos. Una de las cosas que podéis mirar son los tornillos. Si veis que tiene tornillos de estrella, bueno, a principios del siglo XX no se utilizaban tornillos de estrella, ¿vale? En general, toda la calidad del aparato es una mierda, con perdón, ya me van a desmonetizar el vídeo. Fijaros las calidades. La caja está hecha de madera de pino, ¿vale? Y esto también es una hojalata. Además, de tamaño son más pequeños. Casi todos le ponen el logotipo de La Voz de su Amo, ¿veis? Pero ese logotipo de La Voz de su Amo no se utilizó más que más adelante. Además, fijaros qué mal hecho está. Es un monigote. Y bueno, si tenemos en cuenta el diseño general del logotipo, este logotipo solo se utilizó en gramófonos de sobremesa y en algunos de maleta, pero nunca se utilizó en los de trompa, en los antiguos. Aquí tenemos el logotipo de Víctor. ¿Veis qué diferencia de calidad? Con su número de serie, con su modelo grabado. Ahí tenemos uno de paté, que en este caso está más tocadete, pero bueno, es el original. Ok.
Y bueno, no voy a hablar ahora de los logotipos que llevaban las máquinas, que sepáis que cuando veáis este logotipo en una máquina de trompa, pues 100% que no es original el logotipo. Bueno, adicionalmente vais a ver estas manivelas, casi todas van con este pomo, así que parece un supositorio. Ninguna manivela era así, casi todas eran torneadas. ¿Veis? Esta está torneada. Esta está torneada. ¿Vale? Luego cada máquina lleva su modelo de manivela, aunque parecen iguales, no son idénticas. Ahí también está torneada. En fin, todas. ¿Vale? Sin embargo, esto es un trozo de madera que le han puesto ahí y ya está. Vais a ver muchas réplicas. En este caso, la manivela está en el horizontal, pero muchas réplicas les nace la manivela desde aquí y sale como en ángulo. Cuando veáis un gramófono de trompeta con la manivela en ángulo, salid corriendo porque es una réplica. Ese ángulo es porque le han puesto el motor de un gramófono de maleta. Todavía hay algunos estocajes antiguos que salen con motores. Bueno, pues los fabrican con ese tipo de motor, o si no, los fabrican los motores. ¿Vale? Quiero enseñaros voy a quitar esto. Bueno, fijaros la calidad de los acabados, a ver si se ve. Es que está reflejando la luz. A ver, ¿lo veis? Todo martilleado. ¿Vale? Fijaros también esto. ¿Veis? No es más que un trozo de latón. Cuando los codos originales son de metal, esto hago así y lo doblo. No lleva enganche para el gramófono, lo mismo para la trompa. ¿Veis? Lo mismo da ponerlo así que ponerlo así, cuando todos los demás llevan una posición. Vamos a ver este Víctor, por ejemplo, que lo tengo al lado. A ver si se ve. ¿Veis? Aquí hay un enganche. Ahí. Para que el gramófono, la trompa quede en su sitio. Fijaros también en el plato. El plato es de hojalata. Estos son de metal. Son recios. ¿Vale? No tiene nada que ver. Ese también es de metal. ¿Lo veis? Y esto es una hoja de hojalata que la han doblado hacia arriba y le han puesto una madera o no sé. Bueno, el reproductor, lo he dicho muchas veces, es la voz del gramófono. Si el reproductor está mal, pues esto no suena. Este reproductor está hecho también de hojalata, todo es hojalata y metal barato. Suena como si un gato arañara la pizarra. Vamos, no tiene nada que ver. A ver si luego os puedo hacer un pequeño vídeo y os lo pongo en marcha y lo veis. Como veis, aquí también, ¿veis? Esto está cortado ahí con sierra. Bueno, en general la calidad es una auténtica basura, ¿vale? No se puede abrir. Creo que no tiene puerta. No tiene puerta. Sí tiene puerta. Sí, este tiene puerta. Es que este lo compré en Amazon para haceros el vídeo. Y ahí se queda. Esperando el poderlo hacer. Bueno, ¿veis? Este motor es una réplica, está hecha de hojalata. Los tornillos son nuevos, las piezas son nuevas. Fijaros que ya está oxidado y tiene 5 años. ¿Que gira? Sí, gira. La verdad es que gira. Pero creedme, es una patata que no durará ni un año en funcionamiento. ¿Qué más os podía enseñar? El reproductor original de la voz de su amo, vamos a verlos juntos. Es un modelo Exhibition. ¿Lo veis? Está hecho de metal. Es recio. Lleva unas gomas ahí. ¿Vale? Lleva unas gomas. Y este, pues como os digo, es de hojalata. Además,
es que se nota, solamente en el peso, no pesa nada, ¿eh? Y bueno, pues su calidad, la calidad de sonido es bastante deficiente, ¿eh? Tenéis que tener cuidado, como os digo, porque como la gente no encuentra piezas de recambio, pues muchas veces utilizan las piezas de estas máquinas para colocárselos a una máquina original y entonces fabrican lo que llamamos un Frankenstoffono, es decir, que han hecho una máquina con piezas de otras y en muchos casos pues piezas falsas, ¿eh? La madera de la caja es de pino, normalmente roble, caoba, haya. En fin, son maderas nobles, con las que hacían los gramófonos, y en este caso es una madera de pino blanda que es súper fea, la han teñido por dentro. Veis, ahí hay otras tuercas que son modernas, ¿vale? Las tuercas de la época no eran así, no eran como las de ahora. El regulador de velocidad, este es el freno, que nunca lo tuvo la voz de su amo, se parece mucho a unos alemanes, a unos frenos alemanes. Yo lo mismo que el regulador de velocidad, nunca fue de la voz de su amo, en fin. Como veis, quizás todo este vídeo sobraba la mitad del vídeo, porque cuando los veis juntos, el original de allá y la réplica, pues se nota muchísimo. Son de la mitad, más o menos es la mitad de su tamaño, ¿eh? Ese lo compré en Amazon, me costó 90 euros, creo que fue, con gastos de envío y todo, ¿eh? Y bueno, esto es lo que me suelen ofrecer como pieza antigua. Creo que lo único que queda es poner un disco en una máquina original y en esta otra y ver la diferencia de sonido, y vosotros ya me diréis cuál suena mejor, ¿eh? Venga, pues voy a poner un disco ya para terminar. Y lo dicho, si tenéis dudas, si encontráis alguna máquina y tenéis alguna duda, pues escribidme y a ver si os la puedo aclarar, ¿eh? Amigos, pues lo dicho, voy a poner un disco, ahora vengo y seguimos en un ratito y ya enseguida acabamos. Venga, hasta luego. Bueno, amigos, pues ya he seleccionado un disco que no sea muy moderno, porque si no YouTube va a desmonetizar el vídeo. Me lo hace muy a menudo, porque como pongo música, pues YouTube entiende que tiene derecho de autor y me quita los derechos. Pero bueno, esperemos que este disco en concreto no lo tengan registrado en la base de datos, porque es muy antiguo. Os enseño el título, ¿vale? Es un cuarteto vocal. Además es un Víctor, porque ya que vamos a poner un Víctor y un La Voz de su Amo réplica, pues que sean iguales, ¿no? Los dos tienen cuerda ya, los dos tienen aguja nueva para que toquen en las mismas condiciones de igualdad. Para los que no lo sepáis, para cada disco y para cada cara de cada disco hay que poner una aguja nueva, porque se desgastan mucho y si no se dañan los surcos. Ya os explicaré otro día, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo suenan y vosotros me decís dónde está la calidad y dónde está la basura. Vamos a empezar por el Víctor 3. Le damos, dejamos que arranque. ¿Escucháis algo del motor? Un ligero rumor, ¿verdad? Venga. Yesterday I heard a lover sigh. A lover sigh. Goodbye. Said goodbye. Only oh my. Only oh my oh. 7 times he got aboard his train. Aboard his train. And 7 times he hurried back to kiss his love again and tell her to see goodbye. To see, don't cry. Oh, please don't cry, little Tootsie. The train that takes me far away from you. No words can tell how sad it makes me. Bueno, es suficiente. Con esto es suficiente para, como muestra, vamos a poner el mismo disco en nuestro basurófono, ¿vale? Bueno, he tenido que poner
la velocidad más acá, porque si la pongo en su posición media, bueno, ahora lo vais a ver. Le damos. Bueno, ni siquiera arranca. Uy, madre mía. ¿Escucháis algún ruido en el motor? Vamos a ponerlo más lento. ¿Qué? Se nota calidad, ¿eh? Vamos a ponerlo. No tiene nada que ver. Bueno, suficiente, que me da dolor de cabeza. Qué silencioso el motor, ¿lo oís? En fin. Bueno, creo que está clara dónde está la calidad, dónde está la basura. Lo peor de todo esto es que, bueno, mi mujer me dice que le fastidio las películas, porque resulta que yo veo películas de época, todas muy bien ambientadas, su vestuario. El otro día, no sé si fue el otro día en la película esta 1917 o alguna de estas, que yo alucino. O sea, consiguen aviones, consiguen trajes de época, consiguen armamento de época, consiguen todo de época, y resulta que luego entran en no sé qué casa y tienen un gramófono de estos. Y entonces le digo a mi mujer, eso es una réplica. Y me dice que le fastidio las películas, pero es que yo alucino. ¿Cómo es posible que en el cine lo tengan todo tan bien ambientado y le pongan un gramófono réplica? Mira que hay, de los originales. Pues nada. Bueno, como veis, la calidad no tiene nada que ver. Podría poner el mismo disco en todos los demás y en todos los demás sonaría genial, menos en esa cosa. Así que ya sabéis, ahí tenéis la réplica, ahí tenéis los originales. Hay muchas más cosas que tocar, pero claro, es que el tiempo es limitado. Si tenéis alguna duda, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete. Si tenéis alguna duda, ponmela en los comentarios, que yo te la contestaré para que todo el mundo la pueda leer, la respuesta. Y lo dicho, no te compres esto, por favor. Esto vale 100 euros y un gramófono de maleta original de época lo puedes conseguir por 200 euros y funciona de maravilla con un sonido excepcional, que no tiene nada que ver con esto. Así que cuando te quieras comprar un gramófono de trompeta, asegúrate que es una máquina original y no una réplica. ¿Vale? Aquí os lo dejo una vez más, con sus columnitas típicas de todas las réplicas, la auténtica réplica que os he traído hoy. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y lo dicho, nos vemos en otro vídeo y estamos en contacto. Venga, amigos, hasta luego. Chao.